8:45 de la noche, según ellas, Marcela Guerra, Ruth Zabaleta y Lorena Villavicencio. ¿Cómo están? Bienvenida. Muy bien. Muy bien. Gracias por estar acá. A ver, hay varios temas. Empezamos por la reforma laboral, que la han festejado mucho, que es un asunto histórico, pero se entiende poco cuáles fueron los cambios. A ver, ¿buena, mala o regular, Marcela? Bueno, es muy buena, es positiva y además potencia libertades. La libertad, por ejemplo, del trabajador para decidir sobre sus líderes sindicales mediante un voto secreto, y eso es muy importante. O sea, la diferencia es que era mano alzada. Pues, pues nunca sabes porque cada sindicato tenía sus formas. Opaco. Y bueno, criticado muchos de ellos por opacidad, en fin, pero esto ayuda a los trabajadores a que decidan sobre la vida interna de sus sindicatos, y que los sindicatos se van a preocupar por atender a los trabajadores para que se sigan manteniendo en el poder. Y ahora, pues los sindicatos, que siempre, muchos de ellos, no quiero decir todos, son acusados por no atender la problemática de los trabajadores, sino atender su acceso al poder. Entonces, creo que es positiva, y además, para mí, uno de los aspectos más importantes es que ayuda a que se concrete con más facilidad el Tratado de Libre Comercio, porque había un compromiso, ya estaba en el articulado, era un tono contractual. Entonces esto va a ser, es una reforma que ayuda, moderna. Sí, para mí es buena. Para mí es histórica. ¿Sí? Sí. ¿Para bien o para mal? No, muy positiva. Me parece que es una de las grandes conquistas que hemos tenido en estos últimos días, que hemos estado trabajando legislativamente. Hoy se está discutiendo todavía, sí, hay muchas reservas, se está discutiendo, hay 100 reservas exactamente, pero me parece muy importante porque lo que estamos votando es la libertad sindical. Es voto libre, secreto y directo por el sindicato que tú elijas. No hay un solo sindicato ya. Se pueden constituir diversos sindicatos, y esto va a permitir efectivamente una mejor representación sindical y acabar con el sindicalismo, el charro, ¿no? Exactamente. Oye, ¿qué porcentaje, sabe alguna, de trabajadores están sindicalizados en México? Yo no tengo la información. Yo tampoco. Yo lo que sé es que si entras en una empresa, incluso por ejemplo en la universidad, en la UNAM, si entras y eres maestro, si te afilias al sindicato tienes una serie de prestaciones que no tienes como maestro sin afiliarte. Por ejemplo, que si te dan préstamos para que puedas comprar un carro en facilidades, que tengas seguro, que tengas facilidades para hacer pagos hasta de predial, o sea, cosas así que son, pues, por el gremio son buenas. A mí me parecen muy buenas, puedas lograrlas, ¿no? Si estás solo, pues no lo haces, ¿no? Ahora, digamos que para los trabajadores es importante elegir a sus dirigentes, etcétera, pero lo importante para los trabajadores es su economía, ¿no? Claro, pero es que si tienes mejores dirigentes claro, los mejores dirigentes van a pelear por tus condiciones, por tus intereses. Por tus intereses, te van a representar y te van a dar mejores condiciones. Actualmente, bueno, prácticamente tenemos líderes sindicales, con todo respeto a muchos de ellos, pero llevan años siendo líderes sindicales. Ellos son los que reparten las prestaciones como quieren. En cambio, si los trabajadores tienen la capacidad de decidir quién los representa, esto va a obligar a una competencia incluso, porque no solo va a haber un sindicato, puede haber varios sindicatos, y esto va a permitir seguramente que mejoren las condiciones. Las tres coinciden en que fue un avance. Ruth. Bueno, mira, yo no puedo decir que coincido en que fue un avance, porque yo necesitaría conocer a fondo cuáles fueron los cambios de todas las leyes. Nada más la ley federal están cambiando 500 artículos de los 1000, entonces sinceramente ni siquiera los diputados creo que sepan que están votando. Si es la misma reforma de 2017, pues a lo mejor entiendo algo, porque en el 2017 me puse a estudiar esa reforma, pero quisiera ver cuáles fueron los cambios de fondo muy puntuales. Pero hay una situación al paralelo de tener libertades sindicales y tener pues todos estos avances del outsourcing y todo lo que tiene que verse y todavía revisarse, porque creo que están en las reservas. Exactamente. Hay una situación que a mí me parece importante. O sea, en el futuro inmediato se van a disminuir la posibilidad de trabajo. O sea,
hay una disminución al 30% de trabajos por la tecnología, por la ciencia y tecnología en el mundo. Y aquí, al paralelo de estar aprobando leyes para la cuestión sindical y las libertades sindicales, creo que deberíamos de estar revisando muy puntualmente cuál es la tendencia de productividad de nuestro país, hacia dónde vamos a caminar nosotros en base a la globalización, porque en poco tiempo, en mediano plazo, vamos a tener serios problemas para generar empleos. O sea, creo que ahí es también un punto clave que deberían de estar discutiéndose. Para generar empleos y además con derechos, ¿no? Claro. Porque, bueno, ahora gran parte de los trabajadores están por esta figura que se llama outsourcing, ¿no? Que no genera ningún derecho, ninguna prestación. Pero es una lucha que traen los empresarios porque sienten que es más competitivo para sus empresas. Para ellos, pero aquí hay un no problema. es así. El problema es que si no lo regulas, esta práctica se da en los hechos. Entonces, mejor regularla. Sí tenemos que revisar el tema del outsourcing. No entró en este paquete. Hay un planteamiento concreto del PT que me parece que es muy válido porque, bueno, yo personalmente creo que hay que defender los derechos laborales de todos los trabajadores. Claro. Eso me parece fundamental. No, y ahí tienes razón. Sí hay que regular. Que esté el outsourcing, pero de una forma regulada. Tienes toda la razón. Ahí y no se ha hecho bien. Y tenemos casos como el caso de Chile, donde incluso tienen un reglamento específico para el tema del outsourcing. Claro. Y además tenemos que revisar que se cumpla con el outsourcing. Ahora, otra cosa, hay que ver, como dijo Ruth, cómo van a materializar después con reglamentos esa reforma. Porque además también desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje para que se generan otro tipo de tribunales, cómo lo van a bajar, cómo se va a operar. Y pues pensando en que va a ser más eficiente, cuando van a sacar resoluciones eficientes, rápidas, expeditas. Y va a depender del Poder Judicial, serán tribunales laborales, van a dejar de ser juntas de conciliación. ¿Y eso es mejor? Eso es mejor, va a depender directamente del Poder Judicial de la Federación, eso me parece, y además eso ya estaba establecido de la reforma anterior. En realidad lo que estamos haciendo, bueno, además de la libertad sindical, que para mí es el elemento más importante, se está viendo lo de la conciliación y se está generando un nuevo órgano de conciliación interna que va a garantizar que efectivamente las votaciones se den de manera libre. Se va a ver todo el tema de la generación de nuevos sindicatos, se va a ver se va a abrir un proceso de conciliación antes de llegar al juicio laboral. Van a estar supervisados por el gobierno. Que esa es la gran preocupación de las empresas, pero es un órgano autónomo. Cuando te dicen se dispersa, o sea, hay una autónomo. dispersión en qué sindicatos están, pues también hay un problema, porque las empresas normalmente lo que te piden pues es tener con quién negociar, con quién llegar a acuerdos. Y ahí creo que hay una preocupación válida de las empresas. O sea, habría que ver cómo también quedan reglamentados los sindicatos y bajo qué sistema o bajo qué mecanismo de conciliación. Bueno, este es otro aspecto también importante, porque los empresarios, en lugar de negociar con 20 o 30 o 50 líderes, antes negociaban con uno y para ellos es más fácil. Pero la tendencia sí es a la mediación. Me parece que la conciliación sí debe ser un elemento que se establezca en cualquier procedimiento jurídico. Además, lo que sí hay que entender, Asun, es una cuestión. Esto lo están haciendo la Cámara de Diputados y las senadoras lo tienen que hacer por una cuestión del Tratado de Libre Comercio. Claro. O sea, no es un asunto pues que haya sido voluntad y que aquí lo propusieron. No, es una cuestión obligada. Sí, es contractual. Pero también quedó como una obligación después de la reforma constitucional. No se había llegado a un acuerdo. Lo de la OIT, el acuerdo 98, también cumples con el acuerdo 98, ¿no? Es que eso se reformó en el 2002 y luego otra vez en el 2017 y luego ya se quedó congelado. Exactamente. Pero en general es positiva, es positiva, sí, bueno, muy bien. Guardia Nacional. Hoy se hizo el anuncio finalmente, hay muchas voces que dicen es militarizada, es un militar. Hoy vimos de hecho la foto y bueno, había más militares que civiles, ahí es una cosa de percepción. No es de percepción, el 80% de los integrantes que van a estar en la Guardia Nacional, venía escuchando las cifras, son militares, los que están constituyendo ahorita la Guardia Nacional. Y eso trae en consecuencia una lógica, pues si la mayoría son militares, pues obviamente lo que requieren es un mando militar, o sea, es lo más lógico que puedas pensar. No está el militar en funciones. Lo hemos discutido en esta mesa, creo que estábamos de acuerdo en que fuera militarizada, pero a final de cuentas ya se decidió de esa manera. Acuérdense que yo sí. Pero la lógica de que si la mayoría son militares y le están poniendo un mando militar, ahora también la persona que pusieron, pues es una persona muy reconocida, tiene mucho respeto. Sí, aquí el tema es que se había hablado de otra cosa, ¿no? Y hay muchos analistas y conocedores del tema que dicen que es anticonstitucional. A ver, yo tengo una opinión al respecto. A ver. El órgano, la Guardia Nacional va a ser de carácter civil.
O sea, a través de los años. A largo plazo. A largo plazo. Formalmente. Dentro de 5 años tiene que ser civil. Y tiene que ser encabezada por un civil. El problema es que como no tenemos una ley orgánica de la Guardia Nacional todavía, no tenemos las 3 leyes que se derivan de esa reforma constitucional. Ya la presentaron. Hoy la presentó en el Senado. Se presentaron, el brazo. pero no las tenemos formalmente constituidas. Entonces, en este momento, el presidente de la República, en base al transitorio 5, sí, al quinto transitorio, sí tenía la oportunidad de hacer hacer esta propuesta. Ahora, yo coincido con ustedes. La propuesta original era que fuera un civil, pero también hay una lógica de que difícilmente un civil va a poder comandar o controlar al 80% de militares. Pero entonces, ¿para qué tratar de fingir otra cosa? Porque se intentó y se entendió y se comunicó así, ¿no? Bueno, yo para empezar les quiero decir que siempre he estado a favor de que sea todo el mando militar. Pero además, a mí sí me convenció mucho todos los que hoy se presentaron, los presentó el presidente, los presentó... ¿Son los mismos de Peña Nieto y de Calderón? Son gente calificada, independientemente que tiene tiempo en el tema de seguridad interior y de seguridad pública y de seguridad nacional. Y a mí, por ejemplo, me llamó la atención y me gustó mucho el currículum de la mujer, de la doctora Trujillo, que tiene 12 doctorados y tiene muchas habilidades y capacidades. A mí me gusta que, lástima que no vamos a tener una mujer, pero sí te voy a decir una cosa, yo sí quedé muy contenta con lo que hoy se anunció y sí estoy a favor de que sea mando militar. Ahora, independientemente de lo que se piense, de lo que se opine, ¿es anticonstitucional? Porque dicen que hoy me decía Alejandro Madrazo, una cosa es la Guardia Nacional y otra cosa es el Ejército. Al presidente se le dio facultades sobre el Ejército y la Guardia Nacional tenía que seguir siendo civil. Es que la Guardia es, en términos formales, civil. ¿Y en términos no que formales? Están nombrando una persona que viene de ser militar o que está renunciando a ser militar o que ya está retirado y que va a asumir civil, yo creo que ahí es la discusión, pero aquí a la gente no le va a importar si es militar o es civil, la gente quiere orden y quiere paz. resultados. Al momento que pase el retiro, vamos a darles es un civil. tiempo. Exactamente. Vamos a darles en tiempo. un civil. Bueno, pues queremos que pero vamos a darles tiempo, en en eso coinciden, para que den resultados y que prueben que... Nada más ve lo que pasó ayer en Guerrero, o sea, que eso 40 es 40 soldados secuestrados ¿no? por la población, o sea, es terrible. Ya los liberaron, al ratito les damos Qué información. Eso sí que es un problema. Ruth, gracias. Pero sí tenemos buenas noticias, las dos son buenas noticias. Sí. Las platicamos en las siguientes sesiones. Nos vemos a la próxima. Eres promotora de Morena.